Amén, amén. Que Dios les bendiga a todos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir su palabra. En esta tarde tenemos una enseñanza de algo. Cuando el pastor empezó la reunión dije, va a hablar todo, no me va a dejar para hablar nada. Pero veo cómo es eso de estar en el espíritu. Él habló algo muy importante que va a ir de la mano de toda la enseñanza que había preparado para compartir sobre la importancia de velar en este tiempo, de velar, de estar atentos, de estar con mucha atención a lo que está pasando y sucediendo a nuestro alrededor. Y sobre esto tenemos en las Escrituras. Muchas veces lo mencionó el Señor Jesús sobre la importancia de velar y orar. En el Nuevo Testamento aparecen 24 veces la palabra velar. Jesús la usó muy a menudo acompañada de la exhortación porque no sabéis la hora. Y acá es el mensaje de lo que quiero compartir en esta tarde sobre la importancia de velar y orar. Y cuando vamos al diccionario a buscar el significado de velar, tanto en el diccionario que solemos usar como en el diccionario bíblico, siempre se refiere a estar atentos, a estar, pero en el diccionario bíblico dice estar atentos como un guardián de noche. ¿Por qué se refiere a un guardián de noche? ¿Cuál es la diferencia, no, de un guardia que está de día que un guardia que está de noche? Remontándonos a aquellos tiempos, la noche de aquellos tiempos, no tenían luz, no tenían luz eléctrica, no tenían luz en la vía pública, no tenían alumbrado eléctrico. Un guardia que velaba en la noche tenía que estar muy atento, porque no sabía de qué lado podía venir el peligro, cuándo podía venir el peligro. Aparte de que en la noche la soledad es muy grande en todos los sentidos, porque la gente en la noche está, por lo general, durmiendo, ¿no? Están en sus casas, están en sus hogares. Nadie puede avisar a ese guardia que el peligro se acerca. Tiene que estar atento, apercibido, ahí, velando, como lo dice muy bien la palabra. Entonces, que nosotros podamos estar con nuestros oídos atentos para poder recibir esta enseñanza que nos exhorta el Señor Jesús mismo a estar atentos en este tiempo, atentos a tantas cosas. Pero vamos a empezar a introducirnos un poquito en esto para que podamos entender por qué es importante velar. Pero yo quiero compartir con ustedes una lectura que se encuentra en el libro de San Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 36 en adelante, cuando Jesús ora en el Getsemaní. Y acá tenemos al Señor Jesús, que era el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías, orando y velando. Porque acá también podemos hacer un paréntesis, ¿no? Y hablar sobre ese espíritu de engañoso, ¿no? Que nos hace creer muchas veces que no necesitamos orar porque el Señor ya sabe todas las cosas, porque Él ya sabe lo que necesito, porque Él ya sabe lo que yo estoy pasando, porque Él ya sabe lo que estoy sintiendo. Y acá tenemos un pasaje donde nos va a revelar el Señor la importancia de orar, aunque el Señor sabe sí todas las cosas. ¿Por qué el Señor Jesús dejó ese ejemplo siendo el Hijo de Dios? Él oraba. Él velaba, él se retiraba a un lugar apartado para estar en intimidad con Dios, en intimidad con su Padre. Y vamos a dar lectura acá a partir del versículo 36, donde dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo.
y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Y acá está lo que estaba diciendo anteriormente. Jesús oró 3 veces por el mismo motivo. Dice la palabra que él estaba afligido, que estaba entristecido, que estaba angustiado. La parte humana de Jesús, el hombre Jesús, sabía él que tenía una misión que no podía ser impedida porque él vino a eso, él vino a morir por los pecadores y él sabía lo que se le venía, pero su humanidad no dejaba de estar entristecido, preocupado, angustiado, afligido, como dice aquí la palabra. Y él fue al Padre y oró y pidió allí a sus discípulos que lo acompañaran a velar una hora y dice que no pudieron hacerlo porque se durmieron. Y este dormirse allí era literal. Pero hoy, en nuestros días, habla de un otro sueño. Hay muchos que están durmiendo espiritualmente, hay muchos que estamos distraídos con tantas cosas, dejándonos engañar por todas estas mentiras del enemigo que dicen que no necesitas orar, que Dios ya sabe lo que tú necesitas, que no necesitas decirle tantas veces al Señor algo si Él ya conoce todas las cosas. Y Él ya tiene su voluntad y si Él te quiere dar, te va a dar y si no te quiere dar, no te va a dar y tantas otras cosas. Pero entonces, ¿dónde queda la importancia de orar? Nosotros sabemos que es un arma poderosa. El diablo también lo sabe y trae todo ese engaño para que nosotros no lo hagamos, para que poner sueño espiritual, para que nosotros no estemos velando y orando como nos enseñan las escrituras. Y acá yo hice un punteíto sobre por qué es importante velar. Y si quieren y tienen donde tomar nota, voy a citar algunos versículos, porque es importante que nosotros tengamos el respaldo de la palabra de las cosas que decimos. Lo decía el pastor, nosotros no podemos salirnos de la palabra es lo que sostiene todo el plan de Dios para la humanidad. Y nosotros si salimos de la palabra, salimos del plan de Dios que tiene para nuestras vidas. Y allí Jesús lo mencionó ahí en ese pasaje donde nosotros leímos ahí en San Mateo 26, en el versículo 41. Una de los motivos por el cual tenemos que velar es para no caer en tentación. Allí en Mateo 26, 41, lo hemos leído, pero lo podemos leer nuevamente y dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esto está comprobado. Cuando de repente en la iglesia el pastor dice, bueno, ¿cuántos están dispuestos a venir tal día o a hacer la vigilia o a orar o a lo otro? Todos estamos dispuestos, porque el espíritu a la verdad está dispuesto a ir, a estar, a congregar, a orar, a permanecer. Pero cuando llega el día, cuando llega el momento, pasan cosas. Y nuestra carne excusa, es muy tarde la noche, el ómnibus, me siento mal, veo la cabeza, y todas estas cosas que el enemigo pone o nosotros mismos las tomamos para no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, lo que el Espíritu nuestro quiere y está dispuesto a hacer, que es hacer la voluntad del Señor. Y otro motivo por el cual nosotros es importante velar es para tomar decisiones importantes. Siempre que nosotros vayamos a tomar decisiones importantes, hay que estar atentos. Hay que estar, como decíamos al principio, como el guardián de la noche. Muy atento, porque ahí es donde, cuando estamos a punto de tomar decisiones, es donde viene la confusión, las ofertas, los ofrecimientos de cosas para que nosotros hagamos aquello que no es lo que está en la voluntad del Señor. Siempre que vayamos a tomar decisiones importantes, es importante estar orando, velando y buscando la dirección de Dios para que esa decisión que tomemos sea inspirada por el Espíritu Santo, no sea por nuestra voluntad.
sino por la voluntad de Dios. Otro motivo por el cual debemos estar velando es para mantener la comunión con Dios. Si yo no estoy atento, si yo no estoy ahí apercibido en la palabra de Dios, yo no voy a tener comunión con Él, porque me voy a distraer, porque me voy a entretener y porque voy a estar ocupado en tantas cosas y mi comunión con Dios va a estar en peligro. Allí, otro de los motivos es para estar atentos al fin de los tiempos. Y acá tenemos una referencia bíblica en Lucas, capítulo 21, versículo 36, donde Jesús dijo, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Si leemos este pasaje, allí Jesús hablaba del fin de los tiempos. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que le preguntaron cómo sabrían ellos cuándo era el fin. Y allí aparecen las señales que la estamos viendo ahí, hoy más que nunca, cómo se están cumpliendo. Y el Señor Jesús les dijo las cosas que iban a suceder, cosas terribles, cosas como comparó como dolores de parto, cosas que van a sufrir, que van a hacer sufrir a la humanidad. Pero él decía, velad pues en todo tiempo orando y que seáis tenidos dignos de no padecer estas cosas. Que el Señor se apiade, que tenga misericordia y que no toque la casa de sus hijos. Pero para eso el Señor Jesús mismo enseñó que debemos de estar orando en todo tiempo, no solo cuando el pastor convoca a la oración, en todo tiempo, en todo lugar. Porque también tenemos eso de que por mucho tiempo hemos creído que para orar tengo que estar de rodilla al lado de mi cama, porque sacamos de contexto, nos agarramos en aquella palabra que dice ser entrado a tu aposento, cerrada la puerta. Pero tú puedes orar por la calle, tú puedes orar cuando andas haciendo las tareas, tú puedes estar en comunión con Dios mientras vas caminando, mientras estás haciendo algo, estás ahí orando. Porque podés, por algo la palabra dice orar en todo tiempo. Eso quiere decir que es posible que tú y yo podamos estar en oración, en el Espíritu, en todo tiempo. Ahí tenemos el pastor que cuenta su testimonio que ora durmiendo, que intercede durmiendo. Eso también es orar en todo tiempo. El Señor lo lleva a orar dormido, a interceder. Y de esto es lo que está hablando la palabra. Hay que estar atentos, hay que estar en comunión, velando, buscando esa voluntad del Señor en todo tiempo. Y otro motivo por el cual es necesario que nosotros estemos velando es para estar preparados espiritualmente para el fin de la vida. Y esto casi no se habla. Todos nosotros, si hoy decimos, ¿quién sabe aquí que va a partir con el Señor? Si hoy el Señor viene por uno de nosotros, vamos a estar con el Señor. Pero nadie lo piensa. Usted no se levanta en la mañana y piensa, bueno, si hoy me toca partir, no, no estamos muchas veces pensando en estas cosas y es una realidad. Todos nosotros en algún momento vamos a partir de esta vida y necesitamos estar preparados para una vida eterna con Cristo. Amén. Y allí hay un pasaje en el libro de San Marcos, en el capítulo 13, en el versículo 35, que dice, velad pues, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa. Y acá hace una referencia a lo que hablábamos hoy sobre que esa palabra velad está relacionada con la noche, con estar atentos, porque dice, no sabréis cuándo viene el Señor de la casa, o a la mañana, dice, si a la noche, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. No sabemos el momento. Por eso tenemos que estar atentos. Por eso tenemos que estar velando, para estar preparados para esa partida a la eternidad que no sabemos cuándo va a ser el momento. Y también es un motivo por el cual tenemos que estar velando. Nosotros hoy necesitamos y debemos velar. Debemos velar. Allí en el libro de Corintios, en Segunda de Corintios, capítulo 2 versículo 11 dice para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no desconocemos sus maquinaciones. Y acá es algo de lo que se mencionó justamente sobre ese espíritu engañoso.
Nosotros sabemos que el enemigo está tratando de apartar lo más que puede las personas de Cristo, lo más que puede las personas de la palabra, lo más que puede de la iglesia, de la comunión, con su espíritu engañoso, diciendo que para nosotros tener relación con Dios no necesitamos ir a la iglesia, no necesitamos ir a los cultos, no necesitamos esto. No, tú puedes hablar con Dios de dónde estás, y sí, por supuesto que sí, pero cuando tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con la iglesia, tenemos comunión con la congregación, tenemos comunión con nuestros hermanos, participamos de la Santa Cena, del pan y del vino. Tenemos una instancia donde allí es donde Dios habla a nuestro corazón, donde nos enseña, donde nos corrige. Es necesario que estemos allí y no dejar que el enemigo puede hacer muchas otras cosas. Esto estoy tomando como un ejemplo de algo muy común que sucede, que es alejarnos de la comunión con los hermanos, con la comunión con la iglesia. Y allí en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 18 y 19, dice que debemos de estar listos en cualquier momento para presentarnos ante Él y dar cuenta de nuestras vidas. Y esto también yo he escuchado por ahí a muchas personas decir, yo no tengo que darle cuenta a nadie, yo le tengo que darle cuenta a Dios. Pero la pregunta es, ¿realmente estás preparado para dar cuenta a Dios? Él que sabe todas las cosas, Él que conoce la intención de tu corazón y de mi corazón. A veces creemos que engañamos a las personas, que nos engañamos a nosotros mismos muchas veces, pero a Dios no lo podemos engañar. Un día todos vamos a rendir cuenta delante de Él. Y no vamos a rendir cuenta de lo que hizo el pastor, de lo que hizo la pastora, de lo que hizo el otro. Vamos a rendir cuenta de nosotros mismos. Y eso lo dice allí en Romanos capítulo 14, versículo 12. Dice, cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismos. Que nosotros podamos reflexionar en esta tarde si yo estoy preparado realmente para estar frente al Señor y rendir cuenta. Todas estas mentiras del diablo, todos estos engaños que por tanto tiempo han venido a nuestra mente de que no tengo que estar en ese lugar, que no tengo que ir allí, que no tengo que hacer esto, que no tengo que hacer lo otro. Muchas veces nos enojamos con el pastor porque nos dice esto, porque nos corrige, y no entendemos de que esto también hace parte de estar en comunión con Dios. Si yo estoy en comunión con Dios, tengo que estar en comunión con mi pastor y con mis hermanos y con mi congregación. Si no, es mentira que estoy en comunión con Dios, porque yo necesito estar en comunión con la iglesia para poder estar en comunión con Dios. Y en la oración que venía de la mano con todo esto que tenemos que estar velando y orando, solo podemos estar, permanecer fieles en la oración. Es la única forma de permanecer fieles a Dios es en la oración, porque es allí, es ahí en la oración donde accedemos al perdón diario. Cuando yo vengo a la presencia de Dios y vengo realmente al Señor, allí el Espíritu Santo mismo me va a traer a memoria mis errores, mis faltas, lo que hice en este día, lo que dije, cómo actué. Y ahí puedo tener el acceso al perdón de Dios, a pedirle perdón por eso que hice. Muchas veces dejamos de hacer eso, dejamos de orar, dejamos de ir a la intimidad. Y es ahí donde las personas se van enfriando y su conciencia, yo siempre digo, queda cauterizada. Hay gente que, yo, si la conciencia mismo nos acusa, y yo a veces digo, hay gente que ni conciencia más tiene, parece. La tiene tan cauterizada que comete los mismos errores, se engaña a sí mismo, se miente a sí mismo, se cree en sus propias mentiras y todavía sostiene que está bien delante de Dios. No acepta una corrección, no acepta un consejo. Y nosotros tenemos que estar abiertos a estas cosas. Y si no estamos en la oración, fieles a la oración, no vamos a poder estar en comunión. No vamos a estar permitiendo que Dios nos limpie, que Él nos enseñe, que Él nos fortalezca para obedecerle. Necesitamos que Él nos fortalezca para obedecerle, porque la obediencia es una decisión. Yo decido obedecerle al Señor, pero como leímos anteriormente, la carne es débil. Hay cosas que cuestan obedecer, hay cosas que cuestan dejar, que cuestan renunciar, y yo necesito estar en oración para que Él me fortalezca para poder cumplir con esa palabra que Él me está demandando, que Él me está hablando, que Él me está enseñando a través de su Espíritu Santo. Y allí
en San Juan 14:14, el Señor dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es necesario que yo esté en la oración, es necesario que yo esté en oración, porque si yo no le pido, Él no hará nada, porque Jesús mismo está diciendo que si algo le pidieres en mi nombre, yo lo haré. Que nosotros podamos, más allá de recibir esta enseñanza de la importancia de estar velando, de estar orando, nos podamos fortalecer en esta tarde, en nuestra oración, en ese vínculo con el Señor, de poder estar en comunión con Él. Y bueno, y como para ir cerrando, la pregunta es, ¿cómo podemos velar? Y ahí ya hablamos varias cosas, pero vamos a ir ordenar esto para que quede armadito y claro. Bueno, mantenerse sintonizados con el cielo, y eso es en la comunión con Dios y la congregación que mencionaba anteriormente. Estar alerta y en preparación constante para todo lo que hablamos antes, para el fin de los tiempos, para el fin de la vida, para tomar decisiones. Y bueno, y ser como centinelas, puestos allá en la torre alta, ¿no? Ahí estar atentos, mirando, vigilando, sin distraernos con nada. Estar atentos a los tiempos en que vivimos, eso fue lo que hablamos anteriormente, y modelar nuestra vida en consecuencia a eso. Si yo estoy atento a los tiempos, yo tengo que ir modelando mi vida, tengo que ir cambiando porque para poder estar ahí bajo la bendición de Dios necesito ir transformándome y cambiando. Y bueno, y demás está decir, que ya lo mencionamos, pero recordar que Jesús oraba, aunque Dios lo sabía todo. Necesitamos estar cerca de Él, necesitamos acercarnos a Él y estar siempre velando y orando. La vigilancia y la oración son muy importantes para, ya lo hablamos, pero para reforzar, para sobrevivir a las tentaciones y las dificultades. Jesús veló y oró frente a una dificultad, frente a una aflicción, y nos dejó el mejor y mayor ejemplo. Amén. Espero que sea de bendición, que nosotros podamos pensarlo luego, que el Espíritu Santo nos ministre con esta enseñanza y que podamos ponerla en práctica, cada uno de nosotros en aquella área que quizás nos ha tocado, nos ha hablado el Señor en esta tarde. Amén.